¿Te has puesto a pensar en el tipo de personas que últimamente obtienen supuesta fama y son llamados influencers? ¿A que nunca te lo habías planteado en serio? No te vayas, y aquí empezamos con La Casa de los Horrores. En la historia humana tenemos gente importante y grandiosa que ha aportado saber y mejoras en la vida cotidiana con sus invenciones. ¿Qué seríamos hoy en día sin Nikola Tesla, un tendencioso Thomas Alva Edison o un matrimonio de apellido Curie, un Carl Sagan o una escritora como Ayn Rand? Simplemente cada uno contribuyó en la sociedad por un bien común, desde el desapego material ante sus inventos de Nikola Tesla, la fijación por el universo y la humildad que nos mostraba Carl Sagan con el pálido punto azul. El trágico final de un matrimonio que nos trajo los rayos X, hoy usados en medicina, que salvó no solo la vida de millones de personas, sino evitó la amputación de miembros de muchas otras, pero que desafortunadamente les costó la vida a ambos al estar expuestos a la reacción del uranio y el polonio. Aunque si bien es cierto, a veces se cuela alguno que otro parásito insostenible en la historia, como Karl Marx, un parásito mantenido que toda su vida se la pasó haciendo un sistema llamado comunismo, en que todo mundo viviría del trabajo de otros como él, pero sin ser señalado como parásito. Por eso en sus textos hace igual a todos, para que nunca se le critique. Por cierto, Karl Marx vio morir a sus hijos de hambre, con gusto y complacido de saber que solo le bastaba cruzar la calle de donde él vivía y obtener un trabajo. Pero de haberlo hecho no hubiera sido víctima del capitalismo. Bueno, otra historia. Ya enterados de lo que es alguien importante en la historia, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Los personajes históricos que he mostrado es una visión de cómo eran las cosas antaño. Hoy sigue habiendo personas que irán en los libros de texto en historia, para bien o para mal. Pero si hasta en la historia se cuelan locos o parásitos, ¿qué no nos espera en redes sociales? Tenemos influencers de todo tipo, y empecemos con la lista. Los influencers parásitos. Sí, aunque no lo creas, hay cientos de canales parasitarios que te piden dinero para cada acto en su vida, para viajar, tener casa, los 15 años de su hija y miles de cosas más. Su público objetivo son gente de Estados Unidos con origen latino. Puedes verlos vivir entre cucarachas, con los hijos pequeños viviendo entre excrementos de perros, pero eso sí, te hacen en vivos comiendo. Su contenido es pura basura y realmente un reflejo de la decadencia social que hay en la actualidad. Igual la gente les mantiene y los impulsa como influencers y ejemplo social, aunque ustedes no lo crean. Tenemos también a los influencers carroñeros. Hay canales parasitarios de otros canales o personajes, los cuales viven y sobreviven gracias a lo que hacen otras personas. Tienen por lo general las comunidades más tóxicas de internet. Son comunidades que se dedican a destruir personas y si pueden realizar una carnicería de tu vida personal, pues lo harán. Hablamos de personas de un nivel de enfermedad mental muy grave y no importan sus estudios o profesiones, pues están desde prestanombres del narco hasta supuestos psicólogos. Son personas que cometen abusos a las personas que deslumbran. Son parásitos que viven de lo que les cae. No tienen inteligencia de realizar nada creativo. Solo se basan en los más bajos instintos de las personas, como el morbo, la sed de sangre y la humillación de otros. Son personas que viven de la limosna. Los influencers mind bones. Este sector es más especializado. Viven de personas que ya no están hoy en día. Casos virales, no tienen ética ni moral. No puedo profundizar, pues de estos temas no se puede hablar en esta plataforma. Los influencers oportunistas. Quizás el nombre no ayude a describirlo de inicio, pero es que si no, se nos pone sensible, señor plataforma. Aquí podemos englobar a los supuestos influencers que, como siempre, han sido fracasados, intentan probar otros campos, como declararse, por ejemplo, del otro bando, después bi, después mujer y después niña trapitos, se amparan en una comunidad a la que ni pertenecen, se inventan ser víctimas y voilà, toda la atención del mundo. Contratos aquí y allá, se vuelven un condón de todo mundo y todo mundo los quiere usar. Aunque hasta cierto punto, ya que empresas como Bud Light y otras ya nos demostraron que no es una buena idea contratarles, a menos que quieras quebrar. Por cierto, Bud Light está ofertando en Latinoamérica con precios bajos. ¿Será porque viene con una gotita de este influencer en cada lata? Ya nadie la quiere en Estados Unidos. Los influencers patológicos. Hay personas que se han hecho famosas a base de engaños, sin mostrar su cara, con una ilusión de imagen, un avatar de un personaje anime, por ejemplo, personas que en realidad muestran un lado para atraer hombres que no pueden tener una relación real y le sacan hasta la última gota de dinero.
Los influencers pagados por gobiernos o partidos políticos. Desde el 2017 YouTube se volvió un escenario perfecto para gente sin talento, que se ha metido a realizar videos a favor de un gobierno recibiendo jugosas ganancias, bots que les inflan sus visitas y suscripciones, así como contratos. Esto lo usan más los gobiernos dictatoriales como Cuba, Venezuela, Colombia, México, entre otros. Los influencers que se resisten a trabajar. Hace unos 18 años más o menos hubo una gloria para los youtubers y muchos canales se vieron agraciados con millones y millones de visitas y mucho dinero. Pero las cosas van cambiando con el tiempo y con los influencers de esta generación. Como les indiqué y he descrito anteriormente, y obvio empieza el declive de muchos youtubers de antaño. Algunos se han ido, otros cambiaron inclusive su pensamiento original y sus valores en pro del billete. Y es que el hambre es canija. Oxlack le conocía hace muchos años cuando empezaba y desmentía videos de fantasmas. Hoy ha cambiado, le da video a los tontos, porque eso piden. Un Dross que en su momento jaló mucho y hoy en día tiene presencia solamente porque él provoca el hate. Es su forma de sobrevivir actualmente. La verdad es que las cosas cambian con el tiempo, pero hemos llegado a un punto en que los influencers se fabrican. La mayoría son idiotas, no todos, lo aclaro. Algunos empleados de sus gobiernos y otros simples ignorantes que no aportan nada al mundo. Por otro lado, no todo es malo. Hay grandes canales que fomentan el conocimiento y la curiosidad de la ciencia y la cultura en general. Otros que describen la historia o dan un entretenimiento relativamente sano. Si bien no son canales que sean demasiado explosivos en suscriptores o visitas, se defienden. Quiero agradecer a todos por llegar a este punto del video. No sean mala gente, denle un like si el video es de su agrado, claro. Si quieren, suscríbanse o pongan like para ver si después les gusta alguno de mis contenidos futuros. Yo no tengo contenido especial de pago y nunca lo tendré. Saludos y cuídense. Nos vemos.